Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy nos toca estudiar la Parashá Vayeshev. Hay un ruido por allí, Dani. Vale. Hoy nos toca estudiar la Parashá Vayeshev, que dice: Y residió Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Este es el episodio donde Jacob llega a Canaán con sus hijos después de haber peleado con Esav. Y aquí empieza la travesía de Joseph. Importante en este versículo tenemos la palabra Vayashem, que significa y se habilitó y se sentó y se estableció. La raíz, ¿verdad? Es Yud Shin Bet Yeshev, que significa sentarse, habitar, establecerse. Eh, Básicamente es una acción que denota estabilidad, porque es lo que él estaba buscando, estabilidad, es lo que la Torah trata de decirnos, arraigo, pero también puede implicar introspección y permanencia. Aquí sabemos que empieza la travesía de la vida de Joseph y vemos como si Jacob sale del escenario. Pero en verdad esto está determinado por esta palabra Vayeshev. Es así como que si el que representa a Tiferet le da paso a su linaje, que es a través de Joseph. Eh, entonces, por eso es que ya, se utiliza la palabra Vayeshev como para explicarnos que aun cuando esto habla de una acción, ¿verdad? En el nivel espiritual, lo que significa, uno de los tantos significados, es que eh, él intentó establecerse en Canaán para lograr un propósito de paz interior, para lograr un propósito de armonía, de crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero ahí comienza una etapa dolorosa de su vida. En Génesis 37:2 tenemos, este es el linaje de Jacob. A los 17 años, Joseph apacentaba los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de las esposas de su padre, Bilha y Silpa. Y José trajo malos informes de ellos a su padre. Como ven, ahí les subrayé, Vayave Yosef et, en amarillo, después en verde, Diabatam Ra'a, eh, informes malos, y luego dice en amarillo, al Abiem. Y el muchacho traía a su padre malas referencias sobre la conducta de ellos. El acto de llevar, ¿verdad? Vaiva, y la palabra y trajo, vaivó, implica un movimiento de transferencia. En el plano místico, Joseph no solo trajo palabras a su padre, él trasladó energías y verdades ocultas hacia Jacob. Es decir, su intención no era como sapear a sus hermanos, sino que su padre, ¿verdad? Sanara a sí mismo, sanara sus hijos interiores. Fíjense, muchas veces nuestras acciones son mecanismos para revelar desequilibrios que necesitan rectificación. Jacob tenía que repararse a sí mismo en sus hijos. Y es por eso que Joseph le enseñó esta dirección. Jacob tenía que reprender, repararse a sí mismo
en sus hijos. Y Joseph le estaba haciendo ver a su padre todo lo que Jacob, todo lo que en la sombra de Jacob estaba ocultando, ¿verdad? Luego nos dice, estas son las generaciones de Jacob. Y la palabra que usa es toldot, generaciones, que simboliza el flujo de energía y continuidad. Jacob, llamado también Israel, cuando está en un estado colectivo, evolutivo, representa el equilibrio entre las fuerzas opuestas de Geser y Geburah, de la bondad y de la disciplina. Sus generaciones no solo aluden a su descendencia física, sino al legado espiritual que encarna el balance necesario para manifestar el propósito de este mundo, que es el equilibrio de estas dos fuerzas, que son las que tienen al mundo patas arriba. Son dos fuerzas que están en constante oposición y que son las que dirigen todo el cuadro emocional del árbol de la vida. El Zohar nos enseña que las generaciones de Jacob comienzan con Joseph y no con sus hermanos, porque él era la extensión de su esencia espiritual. Joseph representa a Yesod en el árbol de la vida, que es el canal que conecta lo superior con lo inferior, asegurando que las bendiciones celestiales, las bendiciones de Keter, fluyan hacia la realidad material, hacia la realidad en el terreno. ¿Entienden? Entonces, es muy importante entender hasta qué punto las intenciones de Joseph estaban siendo mal interpretadas, porque esto nos pasa muchísimo a todos. Nosotros a veces rompemos comunicación con alguien o comenzamos a tener pensamientos malintencionados con alguien porque malinterpretamos sus acciones, porque las pasamos por el filtro de nuestro espejo, que fue lo que hizo eh, Jacob. Su espejo eran el resto de sus hijos, eran las reparaciones que él tenía que hacer como como el Estado de Israel en el que tenía que convertirse este pueblo naciente. Entonces, por supuesto, Joseph les está diciendo, mira, esto es lo que pasa contigo mismo, esto es lo que tienes que reparar para que este Israel que están haciendo sea en realidad este pueblo que va a transmitir, perdón, que va a transmitir el conocimiento. Y es tanto así que la Torah nos dice, José, de 17 años, el número 17 en gematría equivale a Tov, a bueno. Esto nos señala que Joseph en su juventud ya encarnaba una bondad esencial. Sin embargo, su bondad aún era inmadura, como lo refleja el texto que lo describe. Fíjense que en azul les marqué la palabra Na'ar, que quiere decir joven, casi que niño. Es como un Na'ar es adolescente realmente, pero no es el adolescente en la edad, es el adolescente en el cerebro, es esa adolescencia sufrida, ¿verdad? Es una palabra que implica inexperiencia y vulnerabilidad, pero eh, la persona siente que se las sabe todas. Eso es el Na'ar, ¿ok? Y esa es la palabra que utiliza la Torah para describir a Joseph, porque aun cuando él tenía un buen corazón, era Tov, ¿verdad? Este buen corazón tenía que ser refinado a través de pruebas y desafíos. Y aquí se nos presenta un arquetipo del alma humana, un potencial divino que necesita ser moldeado para alcanzar su plenitud. Luego nos dice, apacentaba los rebaños con sus hermanos. En el lenguaje simbólico de la Cábala, los rebaños representan las almas humanas y el acto de apacentar implica liderazgo espiritual y responsabilidad. Joseph, aunque joven,
ya era un pastor, pero no solo de animales, sino también de las almas de sus hermanos. El hecho de que apacentara junto a los hijos de Bilha y Silpa, las esposas secundarias de Jacob, indica un tema de integración y de unificación. Estas esposas representan aspectos bajos del alma de Jacob, representan deseos y emociones que necesitan ser elevados. Entonces, Joseph debía aprender a unir estas energías fragmentadas en una armonía divina. ¿Ok? Y luego nos dice la Torá, y trajo malos informes de ellos a su padre. Este acto aparentemente negativo tiene en verdad implicaciones místicas. Los sabios explican que Joseph percibía las imperfecciones de sus hermanos, pero su alma aún no comprendía cómo transformarlas con compasión y corrección. En lugar de trabajar en silencio para elevar a sus hermanos, llevó sus fallas a Jacob. Esto es otra interpretación aparte de la primera que ya les di. Aquí yace una enseñanza clave. El proceso espiritual requiere tanto discernimiento como humildad. Joseph todavía no había aprendido que el verdadero pastor no juzga, sino que guía y eleva a quienes se han desviado. Joseph quería corregirlos, o quería que el trabajo estuviera hecho. Y su trabajo era hacerlo como efectivamente comprende mucho tiempo después. Joseph, como símbolo de Yesod, el fundamento, nos enseña sobre la conexión entre el mundo espiritual y físico. Su viaje es el de aprender a ser un canal puro, sin juicio, que transmita luz divina hacia todos los niveles de existencia. Y fíjense que esto es supremamente importante, mis amigos, porque Yesod es el otorgante de todo lo que está en el árbol de la vida hacia Malhut. Y en Yesod está ubicado en el área sexual. Por lo tanto, todos los tabúes sexuales que tenemos son juicios que afectan ese canal de pasaje por donde el la shefa va a fluir hacia Malhut. Yesod es solamente la manguera. Esa manguera tiene que estar limpia. Los juicios que hacemos sobre el dinero, sobre la sexualidad, sobre nuestra vida laboral, todo eso, ¿verdad? Va a bloquear, va creando como costras dentro de esa manguera, haciendo que el pasaje sea muy angosto, que es por donde recibimos la shefa. Por eso nosotros cada día más tenemos que desprendernos de juicios, de tabúes. Es decir, el tabú son condenas colectivas, ¿verdad? De actos que parecerían inapropiados, pero no es a nosotros de juzgar si son apropiados o no. Quiero que entiendan eso. Yo no les estoy diciendo, hey, quítense los calzones y hagan desastre. No, no es lo que les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que no es a nosotros que nos corresponde juzgar la actitud del otro. No es a nosotros que nos corresponde crear barreras de creencias falsas en nosotros mismos sobre la parnasá, el sustento, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un trabajo que es hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, nuestro trabajo para limpiar ese yesod es liberarnos de juicios y liberarnos de creencias limitantes, porque la palabra lo dice, limita el canal por donde va a fluir el sustento, la shefa.
Entonces, es muy importante entender eso. Es muy importante entender que los juicios, aunque son muy sabrosos porque el juicio produce un placer casi que orgásmico, es un morbo, es una especie de morbo. Ese juicio, aunque es placentero, ¿verdad? Nos está bloqueando el acceso a eh, el sustento, el fluido divino. Entonces, eso es algo que hay que trabajar mucho en este año y en esta semana sobre todo. Eh, por eso es que el desafío de Joseph es el desafío de todos. Vamos a ver qué nos dice Génesis 37:4 cuando nos dice, y sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa, fíjense. El verbo vayerú, vieron, que se los puse en verde, ¿verdad? Implica más que una simple observación de algo que está pasando en el exterior. En Cábala, ver está relacionado con la jochma, con la sabiduría, con la capacidad de percibir verdades superiores. Sin embargo, aquí su visión está distorsionada. Los hermanos ven desde un lugar de juicio, din, no desde la integración de la compasión con el entendimiento. ¿Entienden? O sea, la metáfora de los hermanos de Joseph tratando de matar a Joseph o metiéndolo en ese pozo es justamente es la explicación metafísica de lo que yo les acabo de decir sobre los juicios que, se, que nos tranca el yesod. El yesod en realidad no tiene que ser un atributo en sí. El yesod es un pasaje. El yesod es, son, son todas las cualidades juntas fluyendo por ese canal que va hacia Malhut. Entonces, siempre, 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 mis amigos, la sensación que tenemos sobre un evento es una clipa. Es decir, detrás se oculta un miedo o algo más profundo. Cuando hay un juicio, siempre, 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 lo primero que estamos viendo es una clipa. Eso es algo que tenemos que tener como una fórmula matemática. Ay, mira que el fulanito, estoy viendo la clipa. Si me quedo en la clipa se me pega. Atención con eso. Recuerden la clase de la semana pasada. Cuando yo veo la clipa del otro, que hace las ondas que colapsan en una realidad y la traigo hacia mí. Porque todas las clipot que existen están tanto en el individual como en el colectivo. Todas. Por lo tanto, la clipa que yo veo en otro también, está también en el colectivo disponible para mí. Si no, no podría verla. Entonces, eso ténganlo como una fórmula matemática. Siempre, 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 lo que yo veo en un juicio que estoy haciendo hacia el otro es una clipa. Y detrás de esa clipa, lo que se oculta es un miedo o algo más profundo. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál era la verdadera sensación que producen los celos en los hermanos de Joseph. El amor de Jacob por Joseph simboliza la preferencia del creador por aquellos que encarnan el Yesod, que es la capacidad de canalizar la luz divina hacia el mundo físico. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la shefa va a fluir mucho más fácil en una persona que se ocupa de ser el Yesod de los otros que en una persona que se ocupa en un yesod de sí mismo y en un yesod que hace juicio. ¿Comprenden esto? Yesod tiene que estar alineado siempre, siempre, siempre con la bondad, con la flexibilidad, con la conciencia, para que esta luz pueda ser canalizada.
Sin embargo, la Cábala nos enseña que Yosef no es más importante que sus hermanos, sino que es un canal más directo, una conexión especial entre los planos superiores e inferiores. Este amor que Jacob tenía por Yosef no busca excluir, sino iluminar, pero los hermanos lo percibieron como una amenaza. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? En términos prácticos, un gran Yesod lo que está buscando es ver cómo beneficia a los otros. Y ese Yesod va a ser de preferencia para el creador. ¿Por qué? Porque es un canal por donde Dios puede llegar a más personas. Un Yesod egoísta, minúsculo, que se ocupa solo de sí mismo, entonces no es el preferido del creador. Quiero que se entienda esto, esta tal preferencia con estas palabras, para que podamos entender que cuando nosotros somos canales que ayudamos a que el mundo mejore, que aportamos algo al mundo, entonces Dios nos utiliza. Dios nos utiliza porque empezamos a ser canales preferidos de Él, porque a través de nosotros puede llegar a más personas, ¿ok? Y esto se refleja en un principio espiritual universal. Cuando el Creador elige a un alma como canal de bendición, esa elevación no disminuye a las demás. Por lo contrario, es para que las demás suban. Entonces, nosotros perdemos el tiempo conteniendo el celo de los ricos o viéndolos con mala cara o fijándonos en sus defectos personales, que si narcisista, que si aquello, que si lo otro. Y son personas que son canales para ayudar a los otros, simplemente. Y por eso tienen ese flujo que nosotros no tenemos. ¿Me entiendes? Y ese, esa preferencia no es excluyente. Dios lo está haciendo por nosotros. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios para que esa persona que vino a este mundo a crear el Internet, hoy en día es una inteligencia que nos favorece a todos. Eso es un yesod puro. Eso es un yesod que fluye. Todas las innovaciones, todo lo que ha hecho que el mundo evolucione con personas claves en diferentes puestos, empresas o lo que sea, son vasijas intencionadas para que el mundo mejore, para que sean canales para los demás. Y en eso es lo que tenemos que pensar, de qué manera yo puedo ser un canal para que los otros mejoren su vida a través de lo que yo recibo. ¿Ok? Y esa es la base de el diezmo para el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es lo que le va a enseñar a la gente a pescar, lo que le va a enseñar a la gente cómo sanarse, lo que le va a enseñar a la gente cómo mejorar su vida y cómo recibir más. Entonces, esto es una manera de ser un canal de ayuda para los otros. ¿Ok? Eh, entonces, como conclusión, nosotros tenemos que entender y tenemos que bendecir a todas aquellas personas que tienen ese canal abierto para que el mundo progrese, para que el mundo fluya. Porque lo que hacemos, contrariamente a en nuestra percepción limitada, solemos interpretar el favor divino como desigualdad o competencia. Entonces, tenemos celos de aquel jefe que ascendió en el trabajo porque aquel no está haciendo nada por el mundo. Ustedes no saben. O sea, sin juicio. Si esa persona está siendo seleccionada por Hashem para recibir Parnasá, es porque está aportando algo al mundo, aunque no lo sepamos y no lo entendamos. Y con esa base en nuestra mente, nosotros comenzamos a bendecir a todo aquel que tiene
y eso empieza a colapsar en una onda que atrae abundancia para nosotros mismos. ¿Ok? Ahora cuando la Torah nos dice, no podían dirigirle una palabra amistosa, el lenguaje que utiliza la Torah es shalom. Véanlo en la última palabra del versículo, le shalom. Está en amarillito. En el S, ahí está. La palabra que utiliza la Torah es shalom, que representa, shalom es la integración de los opuestos. Fíjense que nos dicen, no podían dirigirle una palabra amistosa. La incapacidad de los hermanos de Yosef para hablar con él refleja la desconexión entre las diferentes partes del alma colectiva de Israel con Malhut. Por eso fueron esclavos durante tanto tiempo. Perdonen un momentico, es que tengo unos huéspedes. Perdonen un segundito. Dime cómo. Ajá. Ah, no, 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 nada. Sí. Vale. Perdonen, perdonen. Esta no podía dejar de responder. No es algo que hago normalmente. Ok, entonces ellos no podían ver que Joseph era una pieza clave para su propia elevación, ya que su percepción estaba oscurecida por el juicio. El Zohar explica que el habla es un canal para manifestar luz en el mundo. Al no poder hablar con Joseph, los hermanos bloquearon la posibilidad de reconciliar las energías dispares que cada uno representaba. Esta desconexión, perdón, simboliza un exilio interno, una fractura que debía ser reparada a través de la prueba y la reconciliación. El Zohar explica que las emociones intensas como el odio y los celos surgen de la separación, de una desconexión entre las sefirot y el alma humana y su fuente divina. Por eso ven que tiene relación con los 13 atributos de la misericordia, con el atributo Bejata. Entonces, el odio de los hermanos hacia Joseph se deriva de una percepción errónea de que la luz de Joseph los estaba opacando a ellos. Y ese sentimiento se enraiza en el ego que busca destruir al otro. Y ese ego va a interpretar la realidad desde la división y no desde la unificación. En un nivel cósmico, la incapacidad de los hermanos de hablar refleja el estado posterior a la Shevirah HaKelim, la ruptura de los recipientes de las cuales nos habla el Zohar. Este evento que fue primordial, ¿verdad? Es que los recipientes contenían luz divina y se rompieron porque no podían sostener su intensidad. Asimismo, los hermanos de Joseph no podían sostener la luz de Yesod, que Joseph representaba. Y entonces su incapacidad de hablar pacíficamente con él era una manifestación de esta fractura. Moraleja, mis amigos. En nuestra vida enfrentamos muchas resistencias similares, ya sea en forma de conflicto con otros o luchas internas. Estos desafíos son oportunidades para transformar la separación en conexión, mis amigos. El amor de Dios, el amor de Hashem, su misericordia por cada alma no disminuye el valor de las demás, sino que actúa como un recordatorio de que todos somos parte de un todo más grande, interconectado y sagrado. Cada uno. Hay vasijas más grandes, sí, es verdad, pero esa vasija tiene la misma sacralidad, la misma importancia a los ojos de Hashem, si se puede decir de esta manera, que
nosotros que somos pequeñas vasijas. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando nos sentimos disminuidos, cuando nos sentimos eh, que otra persona es superior a nosotros, ya sea por su estatus social, por su estatus económico, por su estatus laboral. En ningún caso nosotros tenemos que sentirnos disminuidos. Y esa es una lección muy importante de esta parashá, que los hermanos de Yosef no pudieron asimilar, cosa que les tocó reparar con la esclavitud. Así que eh, esto es una gran enseñanza para nosotros, porque las consecuencias son siempre a largo plazo, es decir, no las vemos de inmediato, pero las vamos a ver. Son consecuencias que van bloqueándonos sin que nos demos cuenta ese flujo con la conciencia divina y con el sustento, con la parnasá. ¿Okay? Ahora vamos a ver Génesis 37:10, que dice: Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que has tenido? Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a prostrarnos hasta el suelo ante ti. Joseph comete el error de no guardarse el sueño para sí mismo. Él lo relata, Vayesaper, lo contó. Y eh, en hebreo, Vayesaper está relacionado con Sefer, Zafiro, Sapir, Sefirá o emanación. Esto alude a que las palabras de Joseph no son meramente informativas, sino que eran una manifestación de luz espiritual, un intento de Joseph de traer la realidad de lo que vio en los mundos superiores. En la Cábala, la palabra hablada tiene el poder de formar mundos y realidades. Sin embargo, cuando estas palabras no son recibidas en un recipiente preparado, pueden generar resistencia. Los sueños de Joseph contienen verdades profundas sobre su papel como el canal de Yesod, pero al compartirlos con una audiencia no lista para entender su significado, provocó conflictos y rechazos. Nos dice el versículo: y su padre lo reprendió. Jacob reprende a Joseph no desde el rechazo, sino desde el amor. La palabra vayigar, reprendió, está relacionada con la idea de establecer límites. Jacob le estaba diciendo a su hijo: no tienes que hablar porque estas vasijas no están preparadas. Jacob, que representa Tiferet, que es belleza y equilibrio, busca canalizar la energía explosiva de Yosef dentro de los límites adecuados. La reprimenda no busca apagar el sueño, sino protegerlo para que no se pierda en un contexto de incomprensión. Jacob entiende la importancia de los sueños y el papel de Yosef, pero sabe que su revelación prematura puede crear tensiones innecesarias. Y en este acto, Jacob simboliza la céfira de Geburá, disciplina, en equilibrio. Entonces, él está tratando de hacer que Yosef se equilibre. ¿Para qué? Para explicarnos que inclusive los dones más divinos necesitan ser gestionados con sabiduría y con paciencia, mis amigos. La luz es una y es simple. Por eso es que nosotros, para recibir, tenemos que estar preparados. Ya sean palabras, ya sean dinero, ya sean bondades, lo que sea, nosotros tenemos que estar preparados para recibir, apreciarlo, porque eso es lo que hace que el Sefirat Hakelim se rompa y cree caos en nuestras vidas. Cuando no estamos preparados para recibir esa luz causa estragos. ¿Por qué? Porque es como el sol. Traigan la luz del sol para acá y pónganse al mediodía en el verano, a las 12 del mediodía en la playa.
van a ver cómo van terminando en el hospital. Hasbe Shalom. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuerpo para eso. Tenemos que protegerlo de esa luz intensa. ¿Comprende? Jacob le dice, ¿qué sueño es este que has tenido? La pregunta de Jacob no es de incredulidad, sino de asombro. En la Cábala, los sueños son mensajes provenientes de mundos superiores, una proyección del alma cuando se conecta con la fuente divina durante el sueño. Los sabios explican que hay tres tipos de sueños. Los sueños de vanidad, que tienen que ver con la influencia de los pensamientos o de las imágenes que hemos visto en el día, los deseos que hemos tenido en el día. Freud hablaba mucho de los deseos y los sueños, ¿verdad? Eh, la mala digestión también tiene que ver con sueños de vanidad. Luego tenemos los sueños de profecía parcial, que son sueños que contienen elementos del alma superior, que quieren darnos un mensaje personal, por ejemplo, que quieren decirnos, mira, vas bien por aquí, mira, vas bien por allá, mira, el inconsciente muchas veces quiere mostrarnos que nuestro trabajo está rindiendo sus frutos y entonces nos lanza un sueño de profecía parcial. Entonces son elementos en donde el alma tiene eh, alguna participación. Y sueños verdaderamente proféticos, que es el tercero, ¿verdad? Son los enviados directamente de lo alto con algún propósito de advertencia, de profecía, de dejar una huella para que entendamos que la energía divina existe, que el tiempo y el espacio no es lineal y que hay otros mundos paralelos en donde se ven otras realidades. ¿Ok? El sueño de José pertenece al último tipo, pero este está velado como todas las revelaciones divinas. Un segundito, por favor. Vale, continuamos. Entonces le decía que el sueño de Joseph pertenece al último tipo, pero está velado como todas las revelaciones divinas. Jacob reconoce esto, pero la naturaleza del sueño, donde los astros, que representan a sus hermanos, el sol y la luna, que representan Jacob y Rachel, se postran ante él, parece desafiar el orden familiar y, en términos cabalísticos, el equilibrio de las sefirot. Es por eso que Jacob lo reprende, porque el equilibrio familiar, en verdad, estaba en Lea y no en Rachel. Es complicado de entender eso, pero bueno, aquí estamos hablando de Vallechef eh, y es importante entender que Rachel representa a Malhut y Lea representa a la Binah en términos de carrozas del árbol de la vida. Entonces, Jacob le está diciendo a Joseph que está desafiando a el orden familiar, es decir, está poniendo a Malhut en el lugar de la Binah. Eh, entonces, esto eh, para Jacob es como si estuvieran desequilibrando la Sefirot. Entonces, el sueño de Joseph simboliza el futuro, donde el Yesod se convierte en el eje que une a todas las Sefirot en armonía. Pero esta realidad aún no había sido manifestada. Y los hermanos, al no entenderlo, lo perciben como una amenaza al equilibrio actual. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el papel de Malhut
es ir a la Binah. Pero eso hay que esperar que el Malhut esté preparado, que todas las Sefirot estén preparadas para eso, que estén en equilibrio, que estén en armonía. No puede Malhut ponerse en la Binah sin estar preparada, porque simplemente es una vasija que se rompe. Y efectivamente, los hermanos malinterpretaron esta situación eh, de Yosef, este sueño de Yosef, que era un sueño profético para el avenir. Entonces, le dice Jacob, hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en el suelo ante ti. La imagen de toda la familia postrándose ante Yosef no debe ser interpretada literalmente, sino en su dimensión espiritual. La postración, mis amigos, es un acto de rendición ante lo superior. Yosef no busca que su familia se someta a él como individuo, sino que ellos reconozcan su papel como canal divino para su redención. Pero volvemos a lo mismo, todo estaba siendo muy prematuro. El hecho de que Yosef era un Nahar, era un adolescente, no le permitía entender que él se estaba adelantando a los acontecimientos. Es como si la profecía de Daniel o de Isaías se estuviera tomando para el momento en el que se fue revelada. Y no, las profecías son para el futuro. Entonces, Joseph no entendió esta situación. Entonces, es importante que la resistencia de Jacob y los hermanos a este sueño refleja el ego colectivo que todos compartimos. Nos cuesta aceptar que tenemos que postrar nuestro ego ante el alma. Porque el ego creemos que es nuestra identidad, pero realmente el ego es el que va a ser el canal para que nuestra identidad se forme, el que va a pulir los aspectos que cada persona trae para que se forme su identidad. La identidad es algo individual y cada uno tiene cualidades apropiadas para ellos. No todos van a tener la cualidad de enseñar, no todos van a tener la cualidad de cantar, no todos van a tener las cualidades de pintar. Cada uno tiene una cualidad que desarrollar. Y el problema es cuando queremos ser copycat. Ay, aquel, yo veo aquel, creo que tiene una vida fácil y lo quiero copiar. Y no, no es así. Ahí es donde están las competencias, los celos, las envidias, las tensiones que se ponen en nuestra sefirot. Suceden por esto. ¿Ok? Entonces, en términos personales, Joseph simboliza el aspecto del alma que sueña con lo imposible, que anhela la unidad divina incluso en medio de la fragmentación. El desafío está en aprender a proteger estos sueños de la crítica destructiva mientras discernimos cuándo compartirlos y cuándo permitir que se desarrollen en silencio. Cuando los sueños son para entender parte de nuestra alma o parte de nuestro trabajo, pues uno busca a la persona que nos está instruyendo para uno preguntarle, mira, aquí hay algún significado, encuentras algo aquí particular en la persona, si es en este caso soy yo le digo, mira, me parece, hay este símbolo y este símbolo, pero si no te puedo decir, mira, no veo nada, así de claro se los puedo decir, ¿ok? Entonces es importante entender que los sueños, cuando no se cuentan, se van desarrollando en silencio si son proféticos. Y cuando son sueños almáticos, que son sueños de profecías parciales, entonces sí tienen un significado individual para nosotros. Ahora vamos a ver qué nos dice Génesis 38 y 25. Dice, mientras la sacaba, envió este mensaje a su suegro. Es del hombre a quien pertenecen estas cosas que estoy embarazada, que estamos hablando de la historia de Tamar y Judá.
y agregó, examina esto, de quién son este sello, este cordón y este bastón. Pocas veces en esta clase podemos llegar a este punto, porque siempre nos toma la clase los puntos anteriores, pero quise hablar un poco de esto, eh, porque me pareció importante. Fíjense, Tamar, acusada de deshonrar eh, a la familia, o deshonrarse a sí misma, utiliza el sello, el cordón y el bastón que le había dejado Judá, ¿verdad? Para probar su inocencia no solo ante Judá, sino ante el sistema cósmico de justicia. La Gemara en el tratado Sota dice, a pesar de que estaba en extremo peligro, no quería avergonzar públicamente a Yehudá. Ella es la persona que inspiró a nuestros sabios a declarar que uno debe preferir ser quemado en público a avergonzar públicamente a un ser humano. Entonces, cuando la Torah nos dice, es del hombre a quien pertenecen estas cosas que estoy embarazada, esto nos está indicando que el anuncio de Tamar no solo identifica a Judá como el padre de su hijo, sino que también revela un principio cabalístico. Y es que todo acto, palabra u objeto que viene de nosotros contiene una chispa de nuestra esencia espiritual. Y es por eso que este pasaje me pareció importante. Nuestra ropa, todo lo que tenemos, mis amigos, tienen chispas espirituales de nosotros mismos. No son simples pertenencias físicas, sino extensiones de nuestra identidad espiritual. Nuestra alma se pega a nuestra ropa, a nuestras maletas, a nuestras cosas. ¿Ok? Judá, cuyo nombre está asociado con la céfira de Malhut, el reino, es aquí controlado con la necesidad de asumir responsabilidad por sus acciones. Tamar le presenta no solo una prueba física, sino un espejo espiritual. Tamar, en este caso, representa la vida. Él debe mirar más allá de los objetos y ver la mano de la divinidad en los eventos que lo llevaron hasta ese momento. Ya saben que por ley, Judá tenía que embarazar a Tamar, porque es una ley, en aquella época era la ley de que la mujer viuda tenía que tener un hijo del hermano del que había fallecido. Y en este caso, ¿verdad? Tenemos que Judá y Tamar tienen este encuentro porque Tamar queda viuda y ella necesitaba prolongar ese linaje. Entonces, porque de ahí venía David. Entonces, Tamar en este relato encarna la energía de la Binah, que es el entendimiento que ve más allá del juicio inmediato y actúa como una visión de largo alcance. Entonces ella se hace pasar por prostituta, ella lo seduce, ¿verdad? Y queda embarazada como correspondía. Ella no busca vengarse de él ni exponerlo públicamente, en cambio le da la oportunidad de reconocer su responsabilidad. El Zohar explica que Tamar es un prototipo de Malhut redimido, el recipiente que, aunque inicialmente parece ser juzgado y roto como prostituta, es en última instancia el vehículo para manifestar la luz divina. A través de su acto de valentía y sabiduría, Tamar asegura la continuidad del linaje mesiánico que eventualmente dará lugar a David y, según la tradición, al Mashiach. Ok, entonces quería destacar esta parte porque nosotros no podemos ver ni nuestra casa ni nuestras pertenencias como objetos materiales. Tenemos que verlas como extensiones de nosotros mismos. ¿Ok? Así que cuando prestamos, cuando dejamos que alguien utilice cosas nuestras o cuando nosotros vamos a utilizar cosas de los otros, nosotros tenemos que saber que
la identidad espiritual allí está comprometida. ¿Ok? Luego tenemos Génesis 39, 2 y 3, que dice, y Hashem estaba con Yosef, y él fue hombre próspero y habitó en casa de su amo el egipcio. Y cuando su amo vio que Hashem estaba con él y que Hashem le daba éxito en todo lo que él emprendía. ¿Qué nos dice aquí? La Torá nos está describiendo a Yosef como un hombre próspero a pesar de ser un esclavo, lo que parece una paradoja. Sin embargo, desde una perspectiva cabalística, el éxito no se mide por la posesión de bienes materiales, sino por la capacidad del individuo de revelar luz en donde esté. Joseph estaba en una cárcel, pero él allí era el más próspero de esa cárcel. Y así tiene que ser cada uno. La raíz de la palabra próspero, matzliach, está relacionada con la idea de avanzar, de romper barreras. Joseph transforma su posición de esclavitud en una plataforma para manifestar el propósito divino. Su prosperidad no es solo personal, sino que también beneficia a quienes lo rodean, incluyendo su amo, en Egipto, Potifar. Dice, y su amo vio que Hashem estaba con él. La percepción de Potifar de que Hashem estaba con Yosef es un testigo o un testimonio del impacto espiritual de Yosef. Incluso un egipcio, es decir, alguien que no está familiarizado con Hashem, ¿verdad? Que está familiarizado con todo tipo de dioses, puede reconocer la superioridad en Yosef. Y esto nos enseña que cuando alguien actúa como un verdadero canal para la luz divina, esa luz se hace evidente para que todos, independientemente de sus creencias o de sus antecedentes, destaquen en donde estén. O sea, mis amigos, el tikkun, el oficio que uno hace, sirve de tikkun, de reparación. Pero si dentro del oficio que tú haces, tú estás reparando algo, lo que sea, tú allí puedes manifestar la luz divina de la prosperidad, porque Hashem ahí va a estar contigo. Y eso simplemente es un escalón que te va a llevar a otro escalón. ¿Okay? Entonces, Potifar lo reconoce y Joseph no lo predica, no lo explica. Él simplemente es y todo lo que hace lo convierte en oro. Y eso es suficiente para transformar su entorno. Entonces, mis amigos, es muy importante entender que la Shejina nos ayuda a progresar porque ella está en el exilio con nosotros y ella nos va a ayudar a progresar y va a canalizar nuestra vida en función del regreso a la unidad, porque su alma femenina, la Shejina, está en el exilio. Entonces Dios quiere recuperarla y hará todo para que eso suceda. En Cábala, la Shejina es la presencia divina inmanente, la dimensión femenina de la divinidad, la que habita en el mundo material. Nosotros en este mundo material, en el oxígeno, en el aire, en las moléculas de agua, tenemos a la presencia divina. Y según esta perspectiva, la Shejina desciende al exilio con humildad y desciende con la humanidad, acompañándola en su travesía por la separación y el olvido que nosotros, sus hijos, tenemos del origen divino. Sin embargo, el exilio no es el mal. El exilio es un acto de amor cósmico. La Shejina desciende para ayudarnos a materializar nuestra misión más elevada, que es regresar a la unidad con lo divino. Desde esta visión, nuestro progreso humano, tanto individual como colectivo, es impulsado por este anhelo compartido
de restaurar la unidad y de redimir a la Shejinah de su exilio. Es decir, Dios tiene todo el interés de que nosotros regresemos a la unidad fundamental porque la Shejinah está con nosotros. Y ella no va a regresar hasta que nosotros no regresemos, porque es una madre con sus polluelos. Y esto es importante entender, mis amigos, porque todo lo que nos sucede en la vida tiene el propósito de redimir el exilio de la Shejina. Todas las pruebas, todo lo que Dios haga, todo lo que suceda, todo el plan que nuestra alma ha preparado para esta encarnación, sirve para que la Shejina regrese y restaure su exilio, se redima del exilio. Entonces, eh, es importante entender que la Shejina, al estar en el exilio, es como una fuerza motivadora, un motor que nos impulsa a trascender nuestras limitaciones. Porque así como nosotros queremos regresar a la unidad divina, eso es un anhelo del alma, no es algo consciente que nosotros tenemos, es un anhelo del alma. Asimismo, la unidad divina también nos quiere de regreso. Entonces hace todo para que eso suceda. Todo en este planeta, todo en este universo está confeccionado como un piloto automático, como una pila, un reloj Rolex, para que todo regrese a la unidad. Entonces, estamos dando un paseíto por el exilio, pero tenemos que regresar a la unidad y todo va hacia allá. Entonces, tenemos que saber y entender que todo lo que nos pasa en la vida tiene ese propósito. Y la Shekhinah se tiene que entender como un campo de vibración que se alinea con nuestras intenciones más elevadas, con nuestras intenciones de ayuda al otro, con nuestras intenciones más sublimes. La Shekhinah se aleja del egoísmo, porque el egoísmo es la separación y ella lo que está buscando es la unidad, ¿comprenden? Entonces, en el egoísmo está la carencia, porque ahí no, la Shekhinah es como expulsada, la Shekhinah se va. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos que eh, ser o alinear el anhelo del alma, que es conectar con la unidad, con nuestra vida cotidiana, mis amigos. Esa es la realidad. Si ustedes viven una vida material sin tomar en cuenta el anhelo del alma, entonces va a ser una vida material de golpes. La vida material tiene que ser alineada con la vida, con el anhelo del alma, que es regresar a la unidad, que es la bondad, que es el otorgamiento, que es el dar. Esa es el anhelo del alma, porque el alma es una fracción de Dios y esa fracción es todo otorgar, todo otorgar. El cuerpo, que es la mayoría de lo que somos, es todo recibir. Entonces, esas dos energías, que aunque la chispita de otorgamiento es pequeñita, es ella la que dirige todo el plan que va a tener el cuerpo. Entonces, si no alineamos nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones con el anhelo del alma, que es el otorgar, entonces vamos a estar en una constante disociación y llevando palos parejos. ¿Okay? Entonces, eh, es importante entender que la Shekhinah también puede entenderse como el espacio, ¿verdad?, de la potencialidad infinita. Es decir, hay un espacio en donde las almas pueden ejercer su libre albedrío, elegir la luz o la oscuridad, participar en la co-creación del universo o no.
Este concepto está muy relacionado con la física cuántica o la física moderna, en donde todas las posibilidades existen en un estado de superposición. Están todas así, una encima de la otra. Y como, imagínense un mazo de cartas. Ese es el estado de superposición. Son todas esas realidades que están superpuestas una sobre la otra, hasta que una intención o una acción sale del mazo y se pone en la mesa. Esa va a ser la realidad que nosotros vamos a vivir, que es lo mismo que les explicaba la semana pasada. Entonces, la Shejinah, como aspecto femenino de lo divino, representa esta energía latente que espera ser activada por nuestra conciencia y nuestras acciones. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo un mazo de cartas, pero yo sé jugar, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta cuando yo me tengo que parar y cuando yo tengo que seguir la jugada. Porque sé jugar, sé contar, sé la estrategia. Entonces sé cuándo pararme y cuándo no. Pero si yo no sé jugar, yo voy a lo loco y es donde vienen los palazos o los golpes en la vida cotidiana. Entonces, ¿dónde está el manual para saber jugar ese póker que es la creación? En la Torah. Así de simple. Todas las clases que yo les estoy dando son lo que la Torah nos está enseñando de cómo las estrategias de aplicar ese juego de cartas. ¿Ok? Ahora vamos a ver Génesis 39 del 21 al 23 y ya creo que con esto termino. Dice, y Hashem estaba con Yosef mostrándole su bondad y disponiendo al jefe de la cárcel con buenos ojos hacia él. El jefe de la cárcel puso en manos de Yosef todos los presos que había en aquella cárcel y él era el encargado de ejecutar todo lo que allí se hacía. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba al cuidado de Yosef porque Hashem estaba con él y todo lo que él hacía, Hashem lo sacaba adelante. La historia de Joseph en el contexto de su encarcelamiento es un testimonio poderoso de cómo la presencia divina no se limita a las condiciones ideales, mis amigos. Este relato desafía nuestra lógica, porque se supone que si Hashem está con Joseph, ¿cómo puede estar el preso? Pero lo que nos quiere decir la Torá es que hasta en el lugar más oscuro y profundo de nuestra psiquis, hasta en el momento más difícil de nuestra vida, allí nosotros podemos encontrar la bondad divina. Si la buscamos, si la tenemos siempre presente. ¿Entienden esto? Esto es súper importante. Porque todos los días, o sea, cada vez en nuestra vida, de semana en semana, a veces me dicen, Maciel, viví esto, me pasó esto. A veces no pasa nada. Y eso es cuando somos felices. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando somos infelices nos damos cuenta porque estamos sufriendo. Pero en ese sufrimiento, si yo me aferro a esa Shejina, a esa presencia divina, mis amigos, diciendo, yo estoy en este pozo profundo, pero yo no sé cómo Hashem me va a sacar de aquí. Yo simplemente confío. Y confío y no dejo que el dolor opaque mi esperanza. Eso es lo importante. Joseph en la prisión parecía presuntamente abandonado y estaba en sufrimiento, porque yo les puse ahí una imagen bonita, pero imagínense lo que era una cárcel en Egipto. Y esto
simboliza esta bajada de Josefa, este pozo, este hueco que era la cárcel, simboliza el descenso que la presencia divina hace hasta lo más bajo y lo más profundo en las condiciones más desfavorables del mundo, mis amigos. Y eso es la luz oculta. Yosef en la prisión representa lo que se llama el Or Aganus, en la luz oculta, que se revela a través de actos de gracia y éxito incluso en las condiciones más adversas. Y esto resuena con el principio espiritual de que Dios está presente no para eliminar la dificultad, sino para usarla como un medio de transformación. Porque el hecho de que Yosef esté en la prisión fue parte de su libre albedrío. Todo lo que él pasó tuvo una interacción entre su libre albedrío y lo que le correspondía por su destino. Entonces, él en este punto, aún en esa situación más adversa, él allí estaba con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando tengamos estas situaciones adversas en la vida, mis amigos. Siempre en ese sufrimiento terrible en el que sentimos que no podemos más, ahí está Dios. ¿Ok? Vamos a las preguntas y pido disculpas por esta nariz tupida, pero lo siento. ¿Era eso o no dar la clase? Y no, eso es orden cuestión. Vamos a las preguntas, mi Dani querida.